En este video voy a realizar dos problemas. Primero el problema 39, después el problema 41 del capítulo 4 del libro Wilson-Buffat. El problema 39 dice, cuando se aplica una fuerza horizontal de 300 newtons a una caja de 75 kilogramos, esta se desplaza por un piso plano, oponiéndose a una fuerza de fricción cinética de 120 newtons. ¿Qué magnitud tiene la aceleración de la caja? Entonces, los ejercicios que habíamos hecho el lunes, lo que hacíamos era decir sumatoria de fuerzas igual a 0 por las condiciones del ejercicio, ¿verdad? Si el objeto está quieto o va con velocidad constante, la sumatoria de fuerzas vectorial va a ser 0. Ahora, si hay un movimiento del objeto, entonces hay que revisar si lo colocamos igual a 0 o no igual a 0. Lo segundo es que si la suma de fuerzas es igual a 0 o no, también uno lo puede diferenciar por eje. Entonces, uno puede decir que la sumatoria de fuerzas en el eje X sea igual a la masa por la aceleración y en el eje Y sea 0. Eso es posible, combinarlas. Voy a hacer una generalización de este ejercicio. Voy a suponer de que en lugar de que esté en un piso plano, va a estar en un plano inclinado. Para hacer un ejercicio de plano inclinado, voy a resolverlo matemáticamente y después vamos a convertir ese ejercicio de plano inclinado en un ejercicio sobre un piso plano para que vean cómo hacer un plano inclinado y cómo se relaciona con el piso plano. Primero voy a hacer el dibujo y voy a colocar los datos del problema. Ok, entonces los datos del problema, tenemos una fuerza horizontal de 300 newtons, una masa de 75 kilogramos, una fuerza de fricción de 120 newton. Me equivoqué. Toda fuerza tiene unidades de newton y una aceleración que desconocemos. Este es el dibujo. Aquí tenemos el objeto, una caja, una superficie donde hay fricción. Entonces hay fricción entre la caja y la superficie. Y como les dije, voy a generalizar. En lugar de ser un piso plano, voy a hacerlo un plano inclinado. Todo plano inclinado tiene una característica de este ángulo. Este ángulo de esta esquina siempre se lo van a dar. Zeta. Entonces esa es la característica del plano inclinado. Ahora hay que saber manejar este zeta con respecto a los ejes coordinados que vamos a necesitar. Porque el plano inclinado tiene la característica de que los ejes los voy a colocar, mejor dicho, uno de los ejes lo tengo que colocar en la dirección del movimiento. Ya ahorita vamos a hacer lo de los ejes. Primero vamos a hacer lo de las fuerzas. Vamos a colocar el peso. Entonces, el peso siempre va dirigido hacia abajo. A pesar de que el objeto esté en un plano inclinado, el peso siempre va a ser hacia abajo. Del centro del objeto hacia abajo. Ese es el peso. Todo objeto tiene peso. Ahora, tenemos una superficie con fricción, entonces vamos a colocarle la fuerza de fricción. La fuerza de fricción, no importa, bueno, en este caso cinética, fuerza de fricción cinética, se tiene que oponer a la dirección del movimiento. Entonces vamos a decir que este objeto se va a mover hacia abajo, ¿verdad? Sería lo natural que si el objeto empieza quieto, se vaya a mover hacia abajo. El objeto no va a saltar por sí solo, no se va a hundir en el bloque, en la cuña, sino que va a deslizarse por la hipotenusa. Entonces, significa que la dirección del movimiento va a ser hacia acá, en esa dirección. Y la fuerza de fricción tiene que oponerse al movimiento. Entonces la fuerza de fricción tiene que ir en sentido contrario y lo pongo donde ocurre la fuerza de fricción, que es entre las dos superficies. Entonces, hacia arriba va la fuerza de fricción.
Y nos falta algo muy importante que es la fuerza normal. Y como les mencionaba, la fuerza normal va perpendicular a la superficie. Entonces la fuerza normal debería de ir así, ¿verdad? Esta flecha es perpendicular a la superficie, y eso significa que sea una fuerza normal. Voy a colocar los nombres a cada uno. Ese es mg, peso. Y bueno, en clase habíamos dicho que el peso lo vamos a poner como W. Hacia arriba, la fuerza normal, N, opuesta al movimiento, fricción, cinética, K de kinetics. Y la dirección del movimiento, esa otra flecha roja que la coloqué aquí en el aire, hacia aquí va la aceleración. Eso es importante. Aceleración va en este sentido. La aceleración va hacia donde se mueve el objeto. Va hacia acá. La velocidad también apunta en este mismo sentido. ¿Por qué? Porque va acelerándose, ¿verdad? Conforme el objeto baja en plano inclinado, aumenta su velocidad y se aceleraría. O bueno, vamos a suponer eso. Si nosotros trabajamos todo con esas tres flechas, así, y la dirección de la aceleración hacia abajo, porque vamos a averiguar la aceleración y la magnitud de la aceleración les da negativa, significa que la aceleración va en sentido contrario. Y si les da positiva, significa que va en el mismo sentido. Entonces, no hay problema si nos estamos equivocando en esta parte, no hay problema porque lo que hacemos al final es invertir. Al final revisamos si esto es correcto o no. Lo que sigue, bueno, vamos a hacer un... Ok, nos falta una flecha y esa es la flecha es la fuerza horizontal de 300 newton. Esa fuerza horizontal la vamos a colocar aquí. F. Por tanto, hay 4 fuerzas actuando sobre este bloque de masa M. Ahora voy a volver a dibujar el bloque. Entonces aquí tenemos el bloque y lo que vamos a hacer ahora es colocar los ejes. Para facilitar todo, lo que vamos a hacer es siempre colocar uno de los ejes en la dirección de la aceleración, ¿verdad? En lugar de hacerlo de forma horizontal, lo vamos a hacer tal que el eje X vaya en aceleración, hacia la aceleración. Entonces, si la aceleración está torcida, este eje tiene que estar torcido. Y el otro nada más tiene que ser perpendicular al eje. Entonces, ¿verdad? Acá hay un ángulo de 90 entre los dos. Hasta acá. Entonces, aquí tenemos los ejes hacia abajo. Si se mueve hacia abajo, lo vamos a llamar hacia más X. Hacia arriba, hacia más Y. Hacia este lado sería menos X y de abajo menos Y. Ahora volvemos a colocar todas las flechas. Colocarlas de color negro. Todas las flechas de las fuerzas que están actuando. Aquí están todas las flechas. Vea que la aceleración, yo no lo coloco porque la aceleración no es una fuerza. Aquí solo hay fuerzas. Las puedo etiquetar, normal, MG, F mayúscula y esta es F de K. Y ahora podemos hacer una sumatoria de fuerzas sobre cada eje. Entonces hay que proyectar cada una de las fuerzas que está en un cuadrante, por ejemplo, el MG. Hay que hacer, o mejor dicho, obtener cada componente, una componente en X y una componente en Y. La fuerza F mayúscula, igual, no está sobre un eje, sino que está torcido, ¿verdad? Está como en un cuadrante, entonces hay que sacar componente en X, componente en Y. La fuerza de fricción
está sobre el eje X apuntando hacia menos X. Entonces la fuerza de fricción no hay que sacarle componentes. Nada más hay que sacarle componentes al peso y a la fuerza. Lo que hay que saber es cuál es el ángulo. ¿Cuál es el ángulo para obtener las componentes? Porque hasta el momento no hemos dibujado ninguno. Pero en realidad lo que hay que averiguar es cuál es la relación entre el ángulo del plano inclinado, este zeta, con respecto a estos ejes y estas fuerzas. Eso es lo que hay que saber. Entonces, vamos a recordar de matemática que si ustedes tienen dos líneas paralelas, después le colocan una línea torcida aquí que interseca ambas, entonces hay una relación entre los ángulos que sale fácilmente. Vea que esta esquina es como esta esquina de acá. Le voy a llamar cita. ¿Ok? Aquí como que se forma un triangulito. Hay un triangulito. Y a este otro ángulo que es más grande que el cita, le voy a llamar alfa. Alfa es como formando como un pececito sin la cola. Entonces, de esos con respecto a esta línea de abajo. Si nos vamos a la línea de arriba, de una vez decimos, el que está opuesto, este de acá, es cita. Mientras que este grande de acá es alfa. ¿Ok? Eso se cumple siempre. Ahora, el que está aquí es alfa y el que está aquí es cita. Y la suma de todos estos da 360 grados, que es una vuelta completa. 2 cita más 2 alfa igual a 360 grados. La suma de los ángulos dentro de un triángulo siempre es 180, ¿verdad? En un triángulo siempre hay 180. Entonces aprovechamos esta herramienta o esta conclusión matemática para poder colocar ángulos con respecto del peso con respecto a uno de los ejes, de la fuerza F mayúscula con respecto al otro de los ejes, y así sacar las componentes. Voy a colocar entonces el vector fuerza para acá. Voy a colocar el plano inclinado. Acuérdense que un vector es una flecha y yo la flecha la puedo mover donde yo quiera. Entonces, para efectos del dibujo voy a hacerlo así. Okay. Y en el plano inclinado, el ángulo que me dan es este. Entonces, este es el ángulo cita. Aquí ya lo identifiqué. Ahora veamos con el peso, mg. En el peso hay un truquito aquí. Voy a colocar entonces de nuevo las dos líneas. Acá. Y el vector peso está apuntando hacia abajo. Digamos que sea aquí. Está apuntando hacia abajo. El que conocemos es este, cita. ¿Ok? Cita y cita, ¿no? Entonces, acá este ángulo que está aquí,
Si sabemos que aquí es 90 grados, pueden verlo aquí, estos 90 grados. Entonces, este ángulo es 90 grados menos θ. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos es 180. Entonces, si ustedes hacen esto, por ejemplo, si este fuera 30 grados, esto es 90. 90 menos 30, 60. Entonces, suma y da 180. Entonces, este angulito que es acá es 90 menos θ. Ahora, si ustedes revisan otro documento, o verlo de otra forma, o si ya tienen experiencia con esto, el ángulo θ lo colocan en otra parte. Y eso es por la siguiente razón. Lo que hago es trazar un ángulo, trazo un eje perpendicular a ese que estoy marcando aquí de verde, ¿verdad? Trazo este eje. Entonces, aquí lo que ocurre es que si entre los dos ejes hay un ángulo 90, entonces 90 menos θ es ese que está acá, por defecto tiene que ser θ. ¿De acuerdo? Si este es θ, este es 90 menos θ. Entonces, uno generalmente trabaja con este ángulo con respecto al eje Y. No con este 90 menos θ, pero ustedes pueden trabajar con cualquiera de los dos. Voy a trabajar yo con este de acá. Entonces voy a volver a copiar esto como un diagrama. En un diagrama, lo que se hace es que concentro toda la masa del objeto en un punto. Ahora coloco los ejes. Nuevamente coloco los ejes torcidos porque, de nuevo, ¿por qué torcidos? Porque usted necesita que uno de los ejes apunte hacia la aceleración. Entonces coloco uno de los ejes torcidos porque la aceleración está torcida. Ahí está. Okay. Ahora vuelvo a colocar las fuerzas. Y las fuerzas las coloco todas partiendo de este punto. Entonces ya no puedo colocar esta F aquí, sino que tengo que moverla tal que la punta apunte en el primer cuadrante, así. Esta es la fuerza F. El peso parte del punto verde hacia abajo. La fuerza normal parte del punto verde hacia el eje más Y. La fuerza de fricción parte del punto eje hacia el eje menos X. Y aquí tenemos ya las 4 fuerzas. Voy a etiquetarlas. Hacia acá más X. Hacia acá más Y. Ahora veamos los ángulos nuevamente. Como les dije acá, el ángulo θ está con respecto, o mejor dicho, debajo de la fuerza F, ¿verdad? Debajo de la fuerza F. Y esta línea negra que puse aquí, esta línea negra representa el eje. ¿Ustedes le ponen cuidado? Representa el eje. Entonces aquí tenemos θ. Y con ese ángulo ya puedo sacar la componente X y Y de F. Ahora, con el peso, pues vea que la flecha roja es en este dibujo. Tengo que θ es hacia la izquierda. Entonces θ es este que está acá. Y las líneas verdes representan los ejes que puse aquí rojos. Por tanto, pude utilizar este ángulo para acomodar las fuerzas con respecto a los ejes nuevos que están torcidos. Y la razón de eso es que este eje va en la misma dirección de A y la aceleración pues va en la misma dirección del plano, ¿verdad? Tiene el mismo ángulo.
por eso es que se puede hacer. Voy a únicamente punta para acá. Ahora se realiza una suma de fuerzas en cada eje. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Por qué? Porque el bloque no salta, ¿verdad? O no se hunde. Entonces está quieto en ese eje, ¿verdad? No se mueve, no asciende en el eje Y, no desciende en el eje Y, nada más se mueve a través del eje X. La sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Aquí voy a hacer algo que la gente no hace, ponerle más masa por aceleración porque la flecha yo la estoy colocando hacia la derecha. Por esa razón. Cuando veamos máquinas de Atwood, este signo es muy importante. Entonces en X tenemos fuerza de fricción, P de K. La otra fuerza que tenemos es la componente F en el eje X, es F coseno de zeta, porque el coseno es el adyacente que está acostado sobre el eje X. La otra fuerza que está acá es mg seno de zeta, porque si yo le saco el seno de zeta, tengo un vector paralelo al eje y ese es el que yo necesito, para el que apunta hacia el eje más x, igual a masa por aceleración. De nuevo el signo lo voy a poner con rojo, más masa por aceleración. Entonces si apunta hacia la derecha, positivo, y si apunta hacia la izquierda, negativo. Este apunta hacia menos x, F apunta hacia más x, mg apunta hacia más x. La aceleración apunta hacia más x. Y ya con eso yo despejo lo que tengo que despejar, en este caso es la aceleración. Nada más paso la masa a dividir. Entonces es adecuado primero colocar los positivos y después colocar los negativos. Pueden colocarlo como quieran. Y cuando ustedes estén trabajando en un plano inclinado, pues realizan todo este procedimiento. Vea que es un poco complejo. Tal vez la dificultad son estos angulitos, pero ustedes con la práctica los obtienen fácilmente. Llega una expresión de este tipo donde tenemos las tres fuerzas involucradas y los dividimos entre la masa. Ahora, el ejercicio dice que es en un piso plano, y para convertir un plano inclinado en un piso plano, lo que hacemos es colocar zeta igual a 0. Si hacemos zeta igual a 0, tenemos que el coseno de zeta es igual a 1 y seno de zeta, o seno de 0, perdón, seno de 0 es igual a 1, seno de 0, perdón, coseno de 0 es igual a 1, seno de 0 es igual a 0. Entonces la aceleración es F por 1 menos 0 menos F de K entre M. Y sustituyen los valores que están acá, positivos todos, les va a dar 202.40 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la respuesta correcta. Este problema, el 41, dice: un objeto cuya masa de 10 kilogramos se desliza hacia arriba por un muro vertical resbaladizo.
Una fuerza F de 60 newtons actúa sobre el objeto con un ángulo de 60 grados, como se muestra en la figura. Determina la fuerza normal ejercida sobre el objeto por el muro y determina la aceleración del objeto. Voy a colocar primero los datos y después analizamos cuáles fuerzas están actuando sobre el objeto. Entonces, primero se colocan los datos del ejercicio y ahora vamos a analizar cuáles fuerzas están actuando sobre el objeto. Entonces, si el objeto tiene masa por defecto, va a tener una fuerza que se va a llamar peso que apunta hacia abajo. Entonces, ese peso, uno lo que hace es sacarlo del centro del objeto hacia abajo. Ahí está el peso. Luego tenemos la fuerza F que ya viene en el dibujo. Puede que no lo hubieran colocado, entonces uno lo deduce de ahí que dice que una fuerza de 60 grados con un ángulo de 60 grados con respecto al eje X. Luego tenemos que revisar si hay fricción. Dice se desliza hacia abajo por un muro vertical resbaladizo. Significa que no hay fricción. No colocamos fricción. Y hay un objeto sobre una superficie, entonces hay una fuerza normal por contacto, ¿verdad? Como les había dicho, la fuerza normal aparece porque hay un par acción-reacción, pero si solo analizamos las fuerzas que actúan sobre el objeto, en otras palabras, las fuerzas que el objeto siente, entonces aparece la normal. Lo que pasa con la pared, qué fuerzas actúan sobre la pared no nos va a importar, sino solamente que la pared hace una fuerza hacia el objeto. Y esa es la que colocamos aquí como normal. Entonces voy a etiquetar la normal, el peso. Y bueno, aquí está la fuerza en un cuadrante, entonces hay un ángulo de cita. Ahora, ok, voy a poner aquí que no hay fricción. El objeto se va a mover. ¿Hacia dónde se va a mover? Bueno, piénselo desde su experiencia. Ustedes tienen lo que puede ser un libro en una pared y ustedes le aplican una fuerza desde abajo. El objeto se va a mover hacia arriba. Entonces vamos a hacer una flecha que simbolice la aceleración. Se va a mover hacia arriba. Muy bien. Ahora necesitamos los ejes, porque sin ejes no podemos hacer suma de fuerzas, ¿verdad? No hagamos sumas de fuerzas si no hemos escrito o hecho un dibujo aparte con los ejes. Yo quiero hacer un dibujo aparte que se llame un diagrama de fuerzas porque voy a centrar todas las fuerzas en un punto. Voy a hacerlo aquí arriba. Voy a colocar los ejes. En este caso, la aceleración apunta hacia arriba, entonces tengo que tener un eje que apunte hacia la aceleración. Ahí está. Y ahora coloco las fuerzas. Todas van a partir del centro, del punto de intersección. Entonces una fuerza, peso hacia abajo. Una fuerza normal que sale del centro hacia la derecha. Y una fuerza F que sale del centro hacia arriba en el segundo cuadrante. Ya lo que estoy haciendo es tomando esta fuerza y colocándola aquí. Y el ángulo de 60 grados, entonces hay que colocarlo de forma apropiada. El ángulo de 60 grados es este que está acá. ¿Por qué? Si, de nuevo, tengo dos líneas acá y tengo una flecha. Y si de aquí a aquí es 60, de aquí a aquí es 60, esto es 60 y eso que está aquí es 60.
Entonces, por eso se pone 60 acá. Etiqueto los ejes más X más Y. Más Y. Y ahora, bueno, etiqueto las fuerzas. Peso. F. N. Y ahora sí hago sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en Y. En X no se está moviendo. La aceleración solamente va en el eje Y. Entonces en X es igual a 0. En Y es igual a masa por aceleración positiva. De nuevo lo que les dije. Jalemos es positivo. Y la pregunta es la fuerza normal. Entonces, ¿dónde se encuentra la fuerza normal? En el eje X. Por tanto, vamos a trabajar solamente en el eje X para calcular la fuerza normal. Sumatoria de fuerzas en X es igual. Entonces, la fuerza normal como una fuerza y el otro es F coseno de 60, porque el coseno me da esta componente de acá, el adyacente. Esto es igual a 0. Ahora coloquemos los signos. Normal hacia la derecha, positivo. F coseno de 60 hacia la izquierda, negativo. Y ya con los signos despejo. N igual a F coseno de 60. Está negativo, pasa a positivo, sustituyo los valores. Y da 30 newton. Aquí, positivo. ¿Verdad? Si no hay nada, es positivo. Más 30. Entonces, la fuerza normal ejercida sobre el objeto debido al muro es de 30 newtons. Ahora la parte B dice determina la aceleración del objeto. Entonces la aceleración del objeto está en la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿verdad? Está en la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, para responder la parte B, nada más hacemos sumatoria de fuerzas en Y. En Y tenemos la componente F seno de zeta, seno de 60. Y hacia abajo tenemos el peso, mg, masa por aceleración. De nuevo los signos. Hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Y si nos preguntan por aceleración, despejo la aceleración. F seno de 60 menos mg entre m. Y sustituyo. Si usted quiere, puede simplificar acá, pero no es necesario, no lo sustituye. Y el resultado me dio 4.60 metros segundo al cuadrado, metros por segundo al cuadrado negativo. Entonces, ese negativo lo interpreto. La interpretación sería sentido opuesto al dibujo original. Entonces, si originalmente esto va hacia arriba, entonces el resultado me dice que no, que va hacia abajo. El resultado me dice que va hacia abajo. En otras palabras, usted no puede sostenerlo. A pesar de que lo sostenga, el objeto se resbala hacia abajo.
Para efectos de respuesta, pues 30 newtons de fuerza normal, ¿verdad? Hacia la derecha. Y la aceleración, 4.60 metros por segundo al cuadrado hacia abajo.